Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, bienvenidos a nuestro espacio de estudio bíblico, mis queridos amigos. Hoy vamos a comenzar la primera parte de un estudio sobre el anticristo. Utilizaré una frase que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. El hombre de pecado. Esta expresión aparece solo una vez en las Escrituras, y el escenario en el cual Pablo la utiliza es profético y señala a un tiempo inmediatamente después de la venida de Cristo por su iglesia. Todo este segundo capítulo de 2 Tesalonicenses es uno de los pasajes proféticos sobresalientes de la Biblia. Es único en algunos de los puntos de la revelación. Uno de estos es el hecho de que un día, después del rapto de la iglesia, se levantará un hombre que dominará toda la tierra y se le denomina el hombre de pecado o el anticristo. Ahora bien, ¿se refiere Pablo a un principio anticristiano, es decir, una influencia maligna para pervertir al mundo antes de que Cristo regrese? Mire, en la frase el hombre de pecado, la palabra hombre es la traducción de la palabra griega antropos y se refiere exclusivamente a un ser humano. Aunque la frase describe una característica predominante, como por ejemplo se expresa en el término varón de dolores de Isaías 53:3, puede identificarse con una persona específica. Nadie puede negar que el varón de dolores fue Jesucristo, y más aún, el uso del artículo él, es decir, el hombre, en este caso del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el maligno, transmite la idea de que se refiere a una persona en particular. Usted puede encontrar esto en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3, 4 y 8. El profeta Daniel también se refirió a el anticristo como a una persona. Por ejemplo, en Daniel 7, 24 al 26, allí llama el rey, que hablará palabras en contra del Altísimo, y se opone a los santos de Dios. En Daniel 9, 27, este personaje es llamado el engañador, el desolador y el devastador del final de los tiempos. Él hará según su deseo, dirá lo que quiera y declarará la guerra a todos los que se le opongan. La tierra de Israel será uno de sus objetivos, donde finalmente será derrotado, de acuerdo a Daniel capítulo 11. Ahora, esta descripción y acciones no tendrían sentido si no se atribuyeran a una persona. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 5:43, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Nosotros sabemos que esta profecía ya se cumplió en parte y aún se cumplirá. Falsos cristos han aparecido de vez en cuando desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pero tendrá su cumplimiento final en el futuro, porque aquí Jesús habla del hombre de pecado, el último intento de un ser humano de personificar a Dios. Permítame sugerir la posibilidad de que este hombre de pecado sea un judío, porque Lehman Strauss piensa que los judíos no aclamarían como su Mesías a un hombre que no fuese de su propia etnia, de su propio pueblo. Él se presentará ante los judíos como su protector y benefactor. Daniel 9:27 dice, «Y por una semana confirmará el pacto con muchos». Él ayudará a los judíos en la reconstrucción del templo y el restablecimiento de su sistema de sacrificios. El templo reconstruido en Jerusalén posiblemente llegue a ser el que ocupe el hombre de pecado de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:4. En algunas traducciones se puede hablar de infractor de la ley en lugar de hombre de pecado. En realidad, infringir la ley es una forma de pecado, porque en 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, parecería que la frase infractor a la ley es mejor. La infracción a la ley es rebelión en contra de la ley.
Y tanto la historia como nuestra experiencia demuestran que el principio de infracción a la ley está siempre presente en el hombre. La idea aquí es que tal infracción alcanzará su cumbre cuando finalmente se encarne en el anticristo. El principio de infracción de la ley no puede confundirse con la frase «el hombre de pecado». Ahora, los eventos futuros han comenzado a arrojar sus sombras. No necesito archivar estadísticas para mostrar que este principio está en aumento. Si esta tendencia de infringir la ley aumenta rápidamente en el transcurso de estos tiempos, estaremos aproximándonos con rapidez hacia el fin de los tiempos y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, en muchas de las esferas de dominio, reina la anarquía. En el arte, la música, la pintura, la literatura, en la moral, la educación, en la política, en la religión. Un completo desorden en cada una de estas áreas caracteriza nuestro tiempo. La descripción «el hombre de pecado» continúa en la frase «el hijo de perdición». Ahora, esta no es una descripción, sino que es una frase que se refiere al destino. Es un término general que se utiliza para expresar condena y desastre, tanto temporal como eterno. La palabra perdición sugiere la idea de destrucción en 1 Tesalonicenses 5:3 y en 2 Tesalonicenses. Las mismas palabras hijo de perdición fueron usadas por nuestro Señor Jesucristo respecto a Judas en Juan 17:12, donde se refiere al destino de aquellos que deciden rebelarse en contra de Dios y de sus leyes. Hechos 1:25 dice, ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En Filipenses 3:18 y 19, Pablo se refiere a los enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Hubo mucha especulación en el esfuerzo de identificar al anticristo. Siglos atrás estaban aquellos que sostenían que Nerón era el anticristo. Durante la Reforma, el Papa era considerado un anticristo. Y desde ese tiempo, las especulaciones abarcaron desde el Papa hasta Mussolini, Hitler, Stalin y varios más en el mundo de estos últimos tiempos. Si los cristianos en los días de Nerón hubiesen estudiado las Escrituras, que se refieren al anticristo, tendrían que haber sabido que éste no se revelaría hasta que la Iglesia no haya sido arrebatada al cielo. En 2 Tesalonicenses 2:1 leemos: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Aquí no debemos confundir la frase «el día del Señor» con el día de Cristo. El día de Cristo comienza con el rapto de la Iglesia, un evento que puede ocurrir en cualquier momento, y está descrito para nosotros en 1 Tesalonicenses 4. Y antes de explicar esta frase, el día del Señor, observemos el error que Pablo estaba tratando de corregir. Alguien les había dicho a los tesalonicenses que ellos estaban viviendo en el día del Señor. Esta enseñanza falsa había llegado a ellos o por espíritu, o por palabra, o por carta. Si ellos habían recibido esa enseñanza, como si viniera del Espíritu Santo, entonces Pablo contradice tal posibilidad. Si la habían recibido oralmente o por medio de una carta, Pablo niega que haya tenido que ver con ello. Él escribe en el versículo 3, «Nadie os engañe en ninguna manera». Bueno, el día del Señor es el período de tiempo que comienza con la semana 70 de Daniel y culmina en los juicios finales, cuando Dios juzgará a los pecadores. Pablo no quería que los cristianos perdiesen su equilibrio por la mentira de que aquel día estaba sucediendo entonces. Pablo le asegura a esos cristianos de que el día del Señor no había llegado aún. Y nosotros necesitamos prevenirnos del error doctrinal, la clase de error que confunde el corazón y la mente, porque el diablo tiene la manera de hacer perder el equilibrio a los santos, confundiéndolos mentalmente por alguna afirmación perturbadora.
Luego Pablo procede a explicarle por qué aquel día de juicio no había aún llegado a ellos. Él dice en 2 Tesalonicenses 2:2, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Antes de el día del Señor era necesario que se presente la apostasía y se revele el anticristo. Así como la primera venida de Cristo estuvo precedida por un período de apostasía durante el reinado de Antíoco Epífanes, precursor del hombre de pecado, también la segunda venida de Cristo no sucederá hasta que la apostasía final de la Iglesia haya tomado su lugar. La apostasía y sus líderes siempre han estado con nosotros, pero la última gran apostasía estará encarnada en el anticristo o el hombre de pecado. Es decir, la apostasía viene antes que el día del Señor. Una de las evidencias es que ningún hombre que vivía en el tiempo de Pablo, ni a partir de entonces, pudo decirse que era el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2:6, él dice, «Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste». Aquí el punto es que hay un poder que restringe al anticristo, y continuará haciéndolo para que sea manifestado a su debido tiempo, es decir, en el tiempo en que Dios ha designado que él aparezca en la tierra o lo permita. Al presente, su aparición es imposible debido a un poder que lo restringe, lo refrena. En el versículo 6 de 2 Tesalonicenses 2, este poder es mencionado con un artículo neutro. Pero en el versículo siguiente, este poder es considerado una persona más grande que el anticristo, y más grande que el diablo, quien le entregará los poderes. Se dieron muchas explicaciones sobre quién es esta persona que detiene la manifestación del anticristo. ¿Quién es aquel que restringe el mal? ¿Quién es el que evita que el anticristo aparezca en el mundo hoy? Algunos que sostenían que Nerón era el anticristo creían que Séneca, su tutor, era el que lo restringía. Otro escritor dice que es el diablo quien detiene la fuerza de rebelión en contra de Dios hasta que él mismo esté listo para aparecer. También se dijo que el gobierno romano y sus políticas constituían el poder de restricción, pero ninguna de estas sugerencias parecen apoyarse en las Escrituras. Por ejemplo, Nerón no pudo ser el anticristo, ni Séneca el que lo restringía, porque la segunda venida de Cristo ya hubiese sucedido. Satanás no podía ser el que restringía porque él nunca se muestra en la Biblia en ese rol. Más aún, la aparición del anticristo será por obra de Satanás, según 2 Tesalonicenses 2:9. Y nuestro Señor dijo de Satanás, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No, amigos míos, el diablo no es el que detiene el mal. Tampoco el gobierno humano puede detener la maldad o el mal. Incluso habrá un sistema de gobierno rígido de maldad durante la tribulación. La legislación humana nunca podrá restringir el mal por completo. Y bueno, ¿quién es entonces el que detiene al anticristo hasta que llegue su debido tiempo? De mi estudio sobre historia, tanto secular como sagrada, nunca hubo otro poder que pudiera detener el mal, excepto el poder de Dios. Creo que esto es cierto debido a la misma naturaleza del caso. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Un hombre puede despojarse de un pecado, pero a menos que Jesucristo entre en su corazón, otros 7 demonios peores que el primero entrarán y habitarán en el cuerpo de ese hombre. No es razonable pensar que cualquier otro poder, aparte del poder de Dios, pueda exitosamente detener el mal. En los días de Noé, era el Espíritu Santo quien restringía el pecado. Lo leemos en Génesis 6:3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y el Señor Jesús dijo que después de su partida, el Espíritu Santo vendría y convencería al mundo de pecado. Lo leemos en Juan 16:8. En esta presente época, que comenzó en Pentecostés, en el cumplimiento de la promesa de Cristo para enviar el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios mismo quien detiene el mal.
En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios descendió y llenó a los discípulos. Fue entonces que Pedro predicó el gran sermón en el poder del Espíritu, el cual trajo una profunda convicción y arrepentimiento de pecados en la gente. La Biblia muestra que desde Génesis hasta este tiempo presente, el Espíritu Santo ha sido el único que restringió el mal. Por lo tanto, la conclusión es que la explicación más natural al respecto, al que lo detiene, viene por una revelación sobrenatural, por la misma palabra de Dios. ¿Quién es el que restringe al diablo? El Espíritu Santo. Él habita en la iglesia, el cuerpo formado por personas verdaderamente salvas. Cada miembro de la iglesia de Cristo es habitado por Dios, el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea arrebatada, dejará al mundo en una infracción a la ley sin precedentes. Entonces aparecerá el anticristo, no antes. Ahora, este punto de vista es objetado respecto a si el modo de operar del Espíritu necesita un cambio y si Él dejará el mundo completamente. Yo no creo que esta objeción sea válida. Si observamos el modo de obrar del Espíritu Santo antes de Pentecostés, llegamos a la conclusión de que esta objeción no es válida. Así como el Espíritu Santo operaba en el mundo antes de Pentecostés, otorgando a los hombres capacidades especiales para ejecutar tareas específicas, así también obrará después del arrebatamiento de la iglesia. Así como el Espíritu vino en Pentecostés, así dejará este mundo cuando Cristo lleve a su iglesia. Nadie puede negar la presencia de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y dirigidos por Él y que ejercen influencia en el mundo para bien. Aunque los verdaderos cristianos sean la minoría en el mundo, ellos restringen el mal, hasta cierto punto. Ahora traten de imaginar, amigos, cómo será el mundo cuando toda la gente salva sea llevada. Piense en ello. Solo los inconversos quedarán para gobernar, para dirigir la industria, el comercio, la religión, las empresas, el mundo. La conclusión del tema, entonces, es que el día del Señor no estaba sucediendo en los días de Pablo, porque el Espíritu Santo y la Iglesia aún no habían sido arrebatados y el Anticristo aún no había sido revelado, manifestado. Por lo tanto, cualquier intento de identificar al Anticristo con alguna persona que vivía en los días de Pablo es inútil y no es escritural. Pero, ¿quién es el Anticristo entonces? Bueno, regresemos para escuchar lo que Cristo dijo en su oración sacerdotal en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Si leemos en 2 Tesalonicenses 2:3, veremos que ambos pasajes bíblicos contienen la palabra o la frase el hijo de perdición. En el Evangelio de Juan se aplica a Judas Iscariote. En 2 Tesalonicenses se refiere al hombre de pecado, o sea, al futuro anticristo. Entonces, Judas y el anticristo son llamados de la misma manera. Ahora bien, recordemos que Jesús dijo de él, ¿no os elegí a 12 y uno de ustedes es el diablo? En griego se usan diferentes palabras para diablo y demonio. Hay muchos demonios, pero un solo diablo. Por lo tanto, Jesús llamó Satanás a Judas. En la celebración de la Pascua, Lucas escribió, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Lo leemos en Lucas 22:3. En aquel momento Satanás tomó posesión del cuerpo de Judas, y éste inmediatamente salió y se unió a los enemigos de Cristo para traicionarlo. Ahora, este es el único pasaje donde se dice que el diablo entró en un hombre. Existen registros donde demonios entraron en los cuerpos de hombres y mujeres, pero nunca Satanás mismo, excepto esta instancia. Es claro que Judas nunca fue salvo, de acuerdo a distintos pasajes en la Biblia. Cuando nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos, un acto que simboliza la limpieza de cualquier cosa que podía interrumpir la comunión de ellos con el Señor,
El Señor dijo en Juan 13:10, vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Por qué dijo Cristo no todos? El Espíritu Santo lo explica inmediatamente después en Juan 13:11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así vemos que Judas nunca fue un hijo de Dios. El diablo entró en su persona, en su ser, en su cuerpo, y vemos un paralelo asombroso con la manifestación futura del anticristo. Cristo es la simiente de la mujer, es Dios encarnado. El anticristo será la simiente de la serpiente, es decir, el diablo encarnado, de acuerdo a Génesis 3:15. Esta persona maligna que se revelará después que la iglesia haya sido arrebatada, tiene proyectos blasfemos. Lo leemos en 2 Tesalonicenses 2:4, donde dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El espíritu de orgullo estará tan desarrollado en el anticristo que llegará a aún reclamar la deidad. Demandará ser adorado. El apóstol dijo que el hombre de pecado vendrá por obra de Satanás. En 2 Tesalonicenses 2:9, el diablo será el instigador de todos los proyectos malvados del anticristo. Él será la simiente de la serpiente, de acuerdo a Génesis 3:15. Al personificar al diablo, el anticristo tendrá las mismas aspiraciones de Lucifer, ambiciones malignas que causaron que el Hijo de la Mañana se convirtiera en diablo cuando dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Lo leemos en Isaías 14, 12 al 14. El propósito de su autoexaltación era ser adorado. Y Satanás le dijo a Cristo en Mateo 4:9, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo siempre estuvo buscando ser adorado por el hombre, y también el anticristo, quien será la encarnación de Satanás, buscará ser adorado por el hombre. El lenguaje que Pablo utiliza para mostrar los propósitos del anticristo es similar al usado por Daniel en su descripción del rey voluntarioso, allí en Daniel 8:25, Daniel 11:36 y 37. Para Daniel y los judíos en la cautividad, no era extraño que cualquier hombre se deificara, es decir, se hiciera Dios a sí mismo y buscara adoración. Recordemos que el rey Nabucodonosor construyó una imagen de oro que lo representaba a él y luego exigió que todos se inclinaran y adoraran. Los que se rehusaban eran arrojados a un horno de fuego. En Apocalipsis 13:8 tenemos una profecía sobre el surgimiento y el gobierno del anticristo. Y dice, la adorarán todos los moradores de la tierra. Él levantará una estatua, una imagen, y que le adoren no solo será su propósito, sino también su exigencia. Su peor pecado consistirá en este propósito maligno, usurpar el lugar de Dios. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero el anticristo no se contentará con esta usurpación. Tendrá éxito en que todos los habitantes de la tierra le adorarán, excepto aquellos creyentes que sean salvos después del rapto, es decir, durante la tribulación. Recordemos que después de que la iglesia haya sido arrebatada, durante la tribulación, muchos serán salvos. Será por la predicación de los 144,000. Estos, por supuesto, no adorarán al anticristo y no adorarán al diablo. Este intento de destronar a Dios y demandar adoración probablemente constituya lo que Daniel llamaba la abominación desoladora, allí en su gran profecía. Y es respecto a esto que el Señor plantó su palabra de advertencia. Bueno, mis queridos amigos, estamos llegando al fin de los tiempos y hemos también llegado al final de nuestro programa. Creo que la venida de nuestro Señor Jesús está muy, muy cerca. Hoy vemos que hay mucha
adoración satánica, y el diablo es tan inteligente en engañar a muchos que dicen ser cristianos y que apenas pueden llegar a distinguir lo verdadero de lo falso. Por favor, mi mejor consejo es: estudien la Biblia, hombres y mujeres de Dios, y si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, estimado oyente, le ruego que lo haga ahora. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos arrepentimiento, perdón y vida eterna. Le ruego que usted crea en el Señor Jesucristo, mi amigo, y usted será salvo. Reciba al Señor Jesús como su Salvador personal ahora, y usted será salvo para siempre. Y si necesita ayuda para este paso de fe, acuda a la consejería de esta radio cristiana. Muchas gracias. En nuestro próximo programa vamos a continuar con nuestros estudios sobre la persona del anticristo. Será hasta entonces, y que Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.